el diccionario, según lo que hay en internet, dice que una peregrinación es un viaje físico y espiritual a un lugar sagrado realizado por motivos de fe o devoción o de búsqueda interior. Más que un simple viaje, esto representa un camino de conversión, de renovación, donde el esfuerzo y el sacrificio aplicado se ofrecen para acercarse a Dios. Puntos claves sobre lo que es una peregrinación, según el diccionario, es una metáfora de la vida cristiana que es considerada como un camino de transformación y fe y hacia la meta final. ¿Ya? Punto 1. Entonces, en palabras más fáciles, que la peregrinación se considera como un camino con una dirección en la que uno utiliza la fe, el esfuerzo para llegar a una meta. Segundo punto fundamental, dice que implica dejar la comodidad, desprenderse de la comodidad, asumir toda la dificultad que existe en el camino y buscar una meta definida como un santuario, como un lugar santo, etc. ¿Amén? Tercer punto, según el diccionario, que su propósito incluye buscar una conversión personal bajo la oración, bajo el cumplimiento de promesas o la renovación en uno mismo de la gracia de Dios. Y cuarto punto, según el diccionario, que es una dimensión comunitaria, que la peregrinación normalmente no es personal, sino que se realiza normalmente junto a otras personas, fomentando la fraternidad y la solidaridad. Ahora, todos entendemos esto como que, si los católicos hacen eso. ¿Y cómo traemos eso hacia nuestra vida? Entonces, aquí viene toda la predicación, estén dispuestos y preparados para ponerse en la historia, espiritualmente hablando, y ponerse físicamente hablando a través del Espíritu en su vida personal. ¿Amén? Porque nosotros bueno, sí lo hacemos, pero no les voy a adelantar el proceso. Nosotros no peregrinamos como las personas lo conocen. Nos vamos caminando a una iglesia, nos vamos volviendo a nuestras raíces, ¿no es cierto?, cristianas. Por ejemplo, si nacimos en la iglesia de Santiago y ahora vivimos en Arica, una vez al año volvemos a Santiago para recordar nuestras raíces. No hacemos eso. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia del Señor? En Lucas 2, capítulo 41 al 40, Lucas 2, versículo 41 al 42, dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a las fiestas de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Los meto en contexto. Este versículo habla de Jesús. Que los padres de Jesús todos los años peregrinaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Porque era costumbre de la Pascua que los judíos se la celebraban en Jerusalén. ¿Amén? Entonces, Jesús pasó por Egipto, ¿no es cierto? ¿Dónde creen que celebró la Pascua? En Jerusalén. Jesús vivió en Belén. ¿Dónde celebró la Pascua? En Jerusalén. Donde sea que la familia de Jesús estuviera viviendo, porque él fue de ciudad en ciudad arrancando, ¿no es cierto?, de que lo matasen. Y es lo que le dijo el ángel: vete a Egipto porque te quieren matar al bebé que había nacido.
Entonces Jesús era un extranjero, era un forastero. Toda su infancia él fue un extranjero y un forastero, hasta que el ángel le dijo, ya puedes volver, porque el que quería matarlo ha muerto. Eso dice la palabra. Este versículo, no quise anotar muchos versículos, porque si no después ahí en las pantallas tenemos problemas. Este versículo habla de que la costumbre de los judíos era volver, y a eso se le llama peregrinar, a celebrar una fiesta, donde sea que se encontrasen, donde sea. Ellos dejaban un tiempo, varias veces al año, para volver a Jerusalén. A ver. Génesis 47, versículo 9, dice, y Jacob le respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Jacob decía que, ¿por qué decía peregrinación? Para los que saben, Jacob tuvo que salir arrancando y vivir en otra ciudad. Y dice que vivió en una ciudad a la cual no le pertenecía. Nosotros podemos entender la peregrinación como salir del país. ¿Amén? Él se fue a otro pueblo, con otras características, con otras costumbres. A eso se le llama peregrinar en estas partes de la Biblia. Y dice que solo estuvo días buenos y días malos 130 años, imagínense. Y que aún así no ha alcanzado la cantidad de años que tuvieron sus padres en el extranjero. A ver, el pueblo escogido de Dios siempre estuvo en peregrinación, siempre. Desde que fue escogido, se le sacó de su pueblo. Porque dice, y Dios escogió entre los hombres, escogió a Noé, escogió a la familia de Noé, a los hijos de Noé, a las esposas de los hijos de Noé, para salvarlos, ¿no es cierto? Y ahí comenzó una peregrinación. Para salvarlo, ellos tuvieron que viajar en el arca, para no perecer, y habitar una nueva tierra, que no era la de ellos. ¿Amén? Después, la descendencia de ellos siempre tuvo que estar viajando, siempre. Nunca encontraron descanso, hasta que fueron esclavizados y estuvieron 400 años como extranjeros, porque imagínense, 400 años, y eran considerados extranjeros. 400 años. Los chilenos, para los pueblos autóctonos, seguimos siendo extranjeros. Y llevamos 200 años aquí. Y seguimos siendo extranjeros para ellos. Ser extranjero no implica que naciste en otra tierra. No implica eso. Tú pudiste haber nacido en la misma tierra y eres extranjero. No sé si logran comprender eso. ¿Por qué? Porque tenemos otras costumbres. Para los judíos, los gentiles que nacían en Judea, que nacían en Belén o que nacían en Jerusalén, no eran judíos. Eran extranjeros y seguían siendo gentiles. Pero al día de hoy, si nuestros hermanos venezolanos, colombianos, haitianos, africanos, franceses, no importa el país del que provengan, tengan un hijo acá en nuestro país, su hijo no es extranjero, es chileno. Pero la palabra, cuando habla de extranjero, no habla de que nació en la tierra, sino de que su pueblo y su cultura y sus costumbres no son de esa tierra. Y esos son extranjeros y son peregrinos que están en un viaje,
en una transición. ¿Logran entender ese concepto? Entonces los chilenos en Chile, para los mapuches, para todos los pueblos originarios, somos extranjeros. Y somos chilenos viviendo en Chile siendo extranjeros. ¿Logran comprender? A ver. ¿Cuál es el punto? Que el pueblo escogido de Dios, por más años que pasara en una tierra, seguía siendo peregrino, seguía siendo extranjero. 400 años en Egipto y no eran egipcios. Y sus hijos no eran egipcios. Seguían siendo extranjeros, seguían siendo hebreos. ¿Amén? No importa que la guerra los mandó de pueblo en pueblo, de tierra en tierra, y aunque viviesen en la propia tierra que Dios les prometió, venían otros más fuertes y los echaban. Y volvían a ser extranjeros, volvían a ser peregrinos, porque no podían parar. Ellos, al día de hoy, Israel está ocupando, ¿no es cierto?, el territorio que era escogido por Dios para ellos, pero se ha multiplicado grandemente en mayor territorio que el que Dios mismo les entregó. Entonces Israel, hay una parte de Israel que su pueblo es extranjero, que está siendo peregrino porque está habitando y colonizando terreno que Dios no les entregó. Hay una gran parte de judíos viviendo en Estados Unidos. Una gran parte. A lo mejor algunos me van a decir, es que ya son tantos que no caen en el territorio que Dios les dio. Sí, puede ser, pero ese no es el punto. El punto es que ser extranjero y ser peregrino es tener otra cultura, estar en un terreno que no tiene esa cultura que tú tienes. Amén. Primera de Crónicas 29:15 dice, porque somos extranjeros y somos peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestras días sobre la tierra y no hay esperanza. ¿Por qué creen que dice eso? Somos extranjeros y somos peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Porque ese pueblo, el pueblo escogido de Dios, nunca ha parado de ser extranjero. Nunca. Son muy pocos los que logran vivir de la cantidad que son en tierra prometida. Pero aún así en tierra prometida siguen siendo extranjeros. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios, ¿dónde creen que está su nación? ¿Dónde creen que está su tierra? Está en Dios. Está en Dios. El pueblo de Dios, los hijos de Dios que habitan en la tierra, nunca van a dejar de ser extranjeros en esta tierra. Nunca. Porque el pueblo de Dios tiene tierra en los terrenos de Dios. Para Dios siempre seremos extranjeros en esta tierra, siempre. Él escogió una nueva tierra para cada uno de nosotros y esto nos obliga a que mientras vivamos acá, somos peregrinos de esta tierra. Hasta cumplir los días de la promesa en el que tendremos una nueva tierra. Amén. Entonces, los judíos, los israelitas, aunque vivan en Israel, siguen siendo extranjeros y siguen siendo peregrinos. Por eso la tierra los rechaza. Apocalipsis 21, en adelante dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Y el mar ya no existe en esta nueva tierra. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tu tierra en la cual tú tienes herencia, es una tierra que no hay hambre, una tierra en la que no hay dolor, una tierra en la que no hay enfermedades, una tierra que está acá abajo, una tierra en la que no se llora, en la que no se sufre, en la que no te roban, en la que no existe el cáncer, en la que no existen las personas enfermas, en la que no te falta una pierna. Esa es tu tierra prometida. Esa es tu tierra prometida. Para que ustedes entiendan la Biblia cuando la leen, cuando dicen hay que tratar bien a los extranjeros porque tú también fuiste extranjero, habla de esto. Habla de esto. Yo se los voy a explicar, miren. En lo natural, nosotros al día de hoy tenemos y sufrimos una vida de extranjero. No entendemos las costumbres de este mundo. Algunas cosas que para nosotros son malas, para el mundo no son malas. Y otras que para nosotros son buenas, para el mundo son malas. Este mundo tiene las costumbres completamente diferentes a nuestra manera de vivir. Este mundo está en contra de nuestra manera de vivir porque no nos pertenece. Nosotros estamos en contra de la manera de vivir de este mundo porque no nos pertenece. Nuestro Señor nos va a dar nuestra heredad. Pero no solo somos seres naturales. Amén. Entonces, déjenme explicarle una cosa. Miren, hablemos de Chile. Si ustedes están en un lugar donde hay muchos extranjeros, muchos colombianos, muchos venezolanos, que les gusta tener su música muy fuerte, que cuando hablan por teléfono parece que estuvieran peleando, ¿ah? Algunos de ustedes me van a entender. ¿Se sienten como que los descoloca? Ahora, traigan eso a la vida cristiana. Cuando las mujeres abortan solamente porque no quieren tener hijos, ¿acaso no los descoloca? Y en su mente es, pero si ellos tienen la consecuencia de sus actos, deben asumir su responsabilidad como padre, madre, ¿no es cierto? Pero libremente en algunos países se aborta como si fuera algo que podéis comprar en el negocio. ¿No se sienten como que ustedes nos pertenecen a eso? Pero para el mundo eso está bien. Para el mundo en general eso está bien. Solo los hijos de Dios, cuya justicia está en ellos, eso se siente que te descoloca, que no es de ti, que no debería ser. Y te sientes como que deberías luchar en contra de eso. Porque el cristiano actual quiere traer el reino de Dios y su justicia a este mundo que no le pertenece. El cristiano actual, el cristiano de ahora, quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ahora, en una tierra que no le pertenece. Y ese es un gran problema. Hay países donde la droga es legal. ¿Y ustedes cómo se sienten ahí? ¿Cómo se sentirían en aquellos países donde vaya a la plaza y vaya a tus hijos a columpiar y está pasado pasta base, está pasado marihuana? ¿Ah? ¿Se sienten que no son de ahí, no es cierto?
los descoloca. Y eso es porque tu cultura de donde tú provienes, esas cosas no suceden, esas cosas no existen, esas cosas están prohibidas. En tu propio país, en Chile, para los chilenos que están oyendo, en tu propio país, ¿hay leyes que tú encuentras injustas para Dios? Es por eso, porque estás en un terreno siendo extranjero. Tú eres chileno, pero no eres del mundo. Y las leyes chilenas, aún así, son leyes del mundo. Todos los países del mundo, todas las tribus del mundo van a tener reglas que incomodan a los cristianos, y en esos países van a ser reglas que están bien, porque son países del mundo, porque son reglas del mundo, no son instruidas para Dios. Entonces tú eres un extranjero en tu propio país. En tu propio país eres un extranjero, eres un peregrino. Y por eso tienes que entender, con esto tienes que entender muchas cosas. Porque en lo natural, tú vives cuando tú encuentras algo injusto, tienes que recordar que esa no es tu cultura. Aunque estés donde perteneces. No es tu cultura. Y ellos no lo van a entender, porque esa sí es su cultura. Si yo mezclara, por ejemplo, a las personas a las cuales les gusta un tipo de comida, y mezclara con ellas personas a las cuales la misma comida que se sirve en la mesa no les gusta, ¿qué creen que van a escuchar? ¿Qué tipo de conversación creen que va a suceder en la mesa? Algunos van a decir, oye, pero cómete la comida, está buena, está servida. Y otros dirán, no puedo comer porque eso no me gusta. Eso sucede en el mundo el día de hoy. Están mezcladas los gustos de diferentes personas. Eso sucede en los países al día de hoy. Están mezclados los gustos de diferentes tipos de personas. Pero tienes que entender una cosa muy primordial. Tu país no es tu país. Tu casa, tu tierra no es tuya. Eres extranjero en tu propia tierra. Eres peregrino en tu propio país porque estás de paso. Los que creen en Dios, los que creen en Cristo, tienen que entender que están de paso y son personas que no pertenecen a las reglas, ni a la cultura, ni a las leyes de este mundo, y por eso siempre se van a encontrar con cosas que no les gustan. Pero ¿quién? Díganme ustedes, ¿quién va a otro país a tratar de imponer su propia cultura? ¿O acaso ustedes serían capaces de ir a África y decirle a los africanos que no hay que comer con la mano, que hay que comer con tenedor? Que no hay que matar animales con flechas, sino que hay que dispararles. ¿Ustedes se sienten con la autoridad de ir a otro país a imponer su propia cultura? Cuando hablamos de país, se siente así como, no, pues yo no voy a ir a otro país a imponer mi cultura. No voy a ir a México a obligarlos a que celebren el 18 de septiembre. No voy a ir a Estados Unidos a obligar a que todos les guste la empanada incompleto. Pero sí, los cristianos nos sentimos con la autoridad cuando nos hablamos de país, cuando hablamos más individual, ni siquiera de ciudad, cuando hablamos de personas. Cuando la persona no nos entiende, cuando la persona no nos comprende, utilizamos toda la lógica que existe en nuestro entendimiento humano para explicarle que a Dios no le gusta algo, para explicarle que a Dios no le agrada algo, para explicarle incluso la existencia de Dios. ¿O no?
Y ahí no nos acordamos que somos extranjeros. Ahí no nos acordamos que estamos de paso. Ahí queremos tomar el terreno. Oh, Señor, yo declaro que Viña es de Dios. Y tratamos de tomar el terreno que no nos corresponde. El único terreno que divinamente hablando corresponde que tú tomes es el terreno en el corazón de tus hermanos. Es el único. ¿Sabes por qué el mundo rechaza al cristiano? Porque el cristiano es un extranjero imponiendo su cultura. Le hablaban, ¿no es cierto?, que acaso no se descolocan cuando hay un grupo, ¿no es cierto?, de extranjeros con la música fuerte. Cuando los extranjeros nos critican cómo celebramos la Navidad, cómo disfrutamos la playa. Nos critican todas nuestras celebraciones a los extranjeros. Y nosotros nos sentimos así como, váyanse de Chile si no les gusta, ¿o no? Eso es lo que le pasa al mundo contigo. El mundo dice, si no te gusta el mundo, vete del mundo. El cristiano hasta el día de hoy ha tratado de dominar un mundo que no le pertenece. Nosotros no debemos de adaptarnos, pero no debemos de obligar a nadie. Y por eso somos rechazados. Porque constantemente intentamos de obligar a las personas a hacer y tener nuestra cultura. Nuestra cultura pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de los cielos. Que un cristiano se obligue a no robar, porque antes robaba, es del reino de Dios. Es del reino de los cielos porque allá no se puede robar. Entonces, como es nueva criatura, su alma, su espíritu está obligada y obliga a la carne a no robar. Pero en el mundo, si tú ya has robado antes, ¿qué te cuesta robar de nuevo? En la cárcel, cuando salen de la cárcel los que son del mundo, se ven en unos aprietos y lo primero que buscan es delinquir. Porque esa es su costumbre y es su cultura. Independiente de que sepa o no sepa que está mal, está acostumbrado. ¿O no? Tu espíritu está acostumbrado a las reglas de Dios. Por eso la palabra dice que está escrita la ley ahora en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ellos no tenían el Espíritu Santo dentro, por ende a ellos se les tenía que enseñar lo que le agradaba y no le agradaba a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, que implica que las personas que han nacido de nuevo tienen al Espíritu Santo con ellos, y dice que ahora tienen la ley en su corazón, es porque el Espíritu Santo se rige bajo las normas, leyes y estatutos del reino de los cielos. Y es por eso que cuando tú quieres hacer algo que está mal para Dios, el Espíritu te avisa primero. Tú puedes tomar la decisión si hacerlo o no hacerlo, eso es verdad. Pero el Espíritu siempre te va a repetir que eso no está bien. Con algo muy básico. Entonces, si tú dices un garabato, ya lo dijiste. Pero hay algo que nosotros le llamamos conciencia, que nos recuerda y le pedimos perdón a Dios después de haber cometido tal acto. ¿Sabes por qué tú tienes que pedirle perdón a Dios todos los días de tu vida? Porque vivir en un país extranjero, vivir en un mundo extranjero, a veces tú te empiezas a acostumbrar a su cultura y empiezas a hacer cosas que para Dios no son agradables. O a aceptar cosas que para Dios no son agradables. Como por ejemplo, para Dios sí es agradable que tú traigas a una persona extraña y la alimentes en tu casa. Pero en este mundo, en la cultura de este mundo, eso no es agradable. ¿Y nosotros a quién le estamos haciendo caso en esos momentos? A la cultura de este mundo, que te dice, te puede robar, quiere aprovecharse de ti, se gasta el dinero en droga, si tiene dinero para droga, tiene que tener dinero para comer. Esa es cultura de este mundo, no de Dios. Entonces se dan cuenta por qué somos tan diferentes. Porque a pesar de tener una nacionalidad, a pesar de tener un hogar y tener familia, seguimos siendo extranjeros.
aparte de ser naturales, porque eso lo sufrimos en lo natural, la gente no nos entiende. Ay, los evangélicos son locos, son pilladitos de la cabeza, ¿no es cierto? No nos entienden porque no es natural la cultura del evangélico. No es natural la cultura del cristiano. No es natural la cultura de cualquier creyente en Cristo Jesús. Para el mundo no es natural, por eso somos locos. Y debemos de amarlos, debemos de entenderlos porque somos nosotros los que estamos donde no nos pertenece. Y eso nos ha sido muy difícil de entender a nosotros los cristianos. Durante miles de años hemos tratado de conquistar este mundo con la palabra de Dios y con la fuerza también, pero no nos pertenece. Pero no solo somos naturales, también somos espirituales. Ahora traigamos la manera de vivir al espíritu. Si no te puedes refugiar porque esta tierra no te pertenece, porque tu casa no te pertenece, ni siquiera tu cuerpo te pertenece, porque este cuerpo está ligado a la naturaleza, por eso se enferma y por eso se muere. ¿Amén? ¿Dónde te puedes refugiar? ¿Dónde está tu hogar? En el reino de los cielos. Jesús dijo, yo voy y les prepararé morada en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas. Si no hubieran, yo les diría que no hay, pero hay muchas. Les voy a tirar la talla. Miren. Esto es un chiste, pero no es chiste. Es un chiste histórico. ¿Saben por qué hay muchas casas vacías en el reino de Dios? ¿A quién creen que le quitaron esas casas? 3/4 partes de los ángeles se llevó el diablo. ¿Ustedes creen que que ellos siguen viviendo ahí? Cuando hablamos 3/4 partes, significa que de la totalidad del reino de los cielos se divide en 4. Y 3 partes están presas, o en el infierno, o fueron destruidas. Entonces, en el reino de los cielos hay 3 partes más de casas vacías. ¿Por qué creen que Jesús dijo hay muchas moradas? Porque las hay. Las hay. Volviendo al tema, en lo espiritual, cuando tú necesitas esconderte, cuando tú necesitas protegerte, cuando tú necesitas sentirte en tu propio país, cuando tú necesitas sentirte en tu propia naturaleza, ahora que entienden todo lo que he hablado, ¿a dónde tenemos que ir? A buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y a eso cómo se llega? En oración. Cuando tú estás débil, tienes que orar para volver a tu naturaleza. Cuando tú estás triste, tienes que orar para ir a protegerte en tu naturaleza. Cuando tú te quieres esconder del maligno, tienes que ir a tu hogar. ¿Dónde está tu hogar? En el reino de los cielos. Tienes que volver a tu naturaleza en oración. La oración es el puente, el único puente que tenemos al día de hoy para poder conectarnos con donde pertenecemos. En lo natural usted toma la micro y se va para Galvarino, ¿no es cierto, hermano? Pero tienen que tomarla, cuando quieran ir a sus tierras, tomen la micro espiritual. Y eso es la oración, es la micro espiritual que te lleva al reino de los cielos, te pone delante de Dios. ¿Por qué crees que la palabra dice confiadamente entro al trono de su gracia? Porque si se puede ir al reino de los cielos, se puede entrar al trono de su gracia. Pero en estos momentos lo que nos limita es nuestro cuerpo físico, que nos tiene atados a una vida física, y para ir espiritualmente tenemos que ir en oración. El apóstol Pablo, aún siendo judío, él entendió todo esto. ¿Y saben cómo me di cuenta? Porque en la libertad que hay en Cristo,
el apóstol Pablo era judío. Y en la libertad que había en Cristo, él salía de su tierra y se quedaba 2 años, 3 años, 4 años viviendo como extranjero. ¿Y qué dice la ley? ¿Que tiene que celebrar la Pascua en Jerusalén? ¿Que tiene que celebrar los panes sin levadura? ¿Ah? Pero él entendió que Jerusalén no era su tierra prometida. Y por eso podía evangelizar y quedarse tantos años fuera de aquella tierra prometida. Él celebraba la Pascua, cuando celebraba los panes sin levadura, así lo hacía como judío. Pero su tierra prometida ya no era Jerusalén. Era el reino de los cielos. Y por eso podía celebrar en otros lados. De hecho, hay muchos judíos que han entendido eso y celebran, por ejemplo, en Estados Unidos o acá en Chile, sus celebraciones en el día que corresponde. No vuelven a su país. Porque lo han entendido. Que la verdadera tierra prometida donde ellos pertenecen es una tierra de Dios. Y ahora, ¿tú lo entiendes? ¿Tú entiendes que no estás luchando para evangelizar, sino que estás luchando contra una cultura en donde tú no perteneces? El fruto del Espíritu era el refugio para Pablo. Porque ¿de dónde proviene esa fruta? Del reino de los cielos. Algunos versículos claves que tenemos con el tema de peregrino. Miren, Deuteronomio 10:19 dice: amaréis pues al extranjero porque fuisteis extranjeros en Egipto. Otro versículo clave, Hebreos 13:2 dice: no se olviden de ser hospitalarios, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Ustedes creen que los ángeles solo estaban en tierra prometida? Se los voy a leer de nuevo esos 2 versículos, pero ahora los vamos a leer con otro tipo de enfoque. Amarán al extranjero porque extranjeros son en la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tú sabes lo que se siente ser extranjero. Ahora que tú sabes en tu corazón lo que se siente ser extranjero, que tú estás en una cultura que está en este mundo que no te pertenece y tú has tratado de hacerle al mundo que entienda tu propia cultura, que es la cultura cristiana, debes de amar al prójimo de un diferente enfoque. Entender que él no te entiende porque él no te pertenece. Que cuando él no te entiende es porque él es del mundo y su cultura es del mundo. Y debes de amarlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que él no entiende porque Dios no le quita el velo. Entonces no te puedes enojar con quien no te entiende, con quien no te comprende o con quien no te escucha. Les voy a volver a decir, o ustedes irían a obligar a otro país a que coman la comida que a ti te gusta. ¿Obligarías a otro país a que se comporten como a ti te gusta? Ahí se siente diferente, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de personas se siente más fácil. Cada persona tiene 2 opciones. O tiene la cultura de Dios o tiene la cultura del mundo. Dentro de la cultura del mundo tenemos subdivisiones, que cada país tiene su propia ley, que cada pueblo tiene sus propias reglas, ¿no es cierto? Esas son subdivisiones. Pero lo que corresponde a Dios, cuando alguien te entiende, ese alguien, tú te tienes que afirmar. ¿Por qué? Porque él no sabe que es extranjero en un país, en un mundo que no le pertenece. Entonces tú te tienes que apegar a él cuando esa persona te comprende como cristiano, porque esa persona a través de ti
se va a dar cuenta dónde sí pertenece. En Hebreos 13:2 decía: no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo se hospedaron ángeles. Y este es el misterio. Y esto es gracia de Dios. Dios no te dice quién y quién no es de Él. La palabra dice: analiza el espíritu, prueba los espíritus. Pero el espíritu, solamente cuando tú pruebas el espíritu, te va a decir en qué posición se encuentra ahora. ¿En qué lado del bando se encuentra ahora? Pero no le dice si mañana puede ser hijo de Dios, o si pasado mañana, o si en un año más. Eso no te lo dice. Cuando tú pruebas el espíritu de una persona, te va a decir en qué posición se encuentra ahora. ¿O acaso nosotros no sabemos que podemos liberar a la persona y sacarle cualquier tipo de espíritu que tenga? Y en ese momento la persona cambia. Entonces, no te olvides de la hospitalidad, porque no sabes quién está dentro de esa persona. Puede estar un ángel. Dentro de una persona puede ser un ángel. Y ustedes me van a decir: pero es que yo le probé el espíritu y tenía un espíritu malo. Si hay respuesta mala, no. Ya tenía un espíritu malo. Pero la palabra dice que aún así debes de amarlo y ser hospitalario con esa persona. Aún así. No hay excusa. Dentro de la Biblia no hay ninguna excusa para no comportarte como Dios te exige. Ninguna excusa. Por eso la palabra dice: su camino no es gravoso, porque no permite que tú te resbales, no permite que tú tambalees porque se te resbaló un pie. Su camino es firme, es duro, es roca. Es un sí y es un no. No hay de interpretación. ¿Se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? Es un sí y es un no. La palabra dice que a Dios no le gustan los tatuajes. Cuando viene: pastor, ¿yo me puedo tatuar o no me puedo tatuar? La palabra dice que no le gustan los tatuajes. ¿Qué creen que significa eso? Que no. ¿Y cómo hay personas que están tatuadas en la Biblia? Diferente es cuando conociste el versículo a cuando no lo conocías. Todo lo que hiciste en ignorancia te es lícito, porque está en ignorancia, te es perdonado. Todo lo que haces en conocimiento te es perdonado, solamente cuando hay arrepentimiento. Entonces, un cristiano evangélico, un cristiano de la denominación que quiera, ¿se puede hacer un tatuaje? Sí se lo puede, pero a Dios no le gusta. Dios lo va a perdonar solamente si se arrepiente. Y para arrepentirse hay que darse cuenta que está mal. Y él va a quedar con el tatuaje ahí por siempre, porque ya se lo hizo. Pero cuando se arrepintió, no se va a volver nunca más a hacer uno, porque entiende que está mal. Si Dios hubiera querido que naciéramos con tatuajes, no hace nacer con tatuajes. ¿O no? El problema no es el tatuaje, el problema es la intención. Cuando una persona se pone en rebeldía, sabiendo la palabra, se le toma como un pecado. Y eso solamente es perdonado cuando hay arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, tiene que entender, conocer y saber que lo que él hizo está mal. Porque, Señor, perdóname, y ahí ya estoy perdonado, no funciona así. El arrepentimiento funciona en entender que está mal, saber que está mal, no querer volver a cometerlo. ¿Amén? Y como somos extranjeros en este mundo, todas esas cosas se nos mezclan. Todas esas cosas se nos mezclan. Porque en algunos países, hacer cosas que para Dios están mal, en algunos países está bien. Está bien. Pastor, pero la palabra dice: someteos a vuestras autoridades, porque no serían autoridades si no fueran puestas por Dios. Entonces, si la autoridad demanda que hagamos algo que para Dios no es agradable, solo Dios lo permitió y tenemos que aceptarlo. ¿No?
porque somos extranjeros. Lo que tú aceptas en la autoridad es aceptar su ley y su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que las reglas de un país tú no las debes romper. Eso quiere decir. No que tú estás obligado a hacer las cosas que la ley no castiga. Eso es diferente. Lo que tú no tienes que ir es en contra. Y tampoco tienes que ir a favor de los países. Tú tienes que ir a favor de Dios. Y si hay una ley de un país que está en contra de Dios, tú no la cumples nomás. Y si te vas preso por causa de esa ley, te vas preso por causa de esa ley. Pero lo que no tienes que hacer es que porque un país no tenga una ley en contra de algo que está en contra de Dios, lo haces porque no hay una ley en contra, eso no está bien. Siempre rige, ¿qué dice en el Antiguo Testamento? Dios por sobre todas las cosas. Eso quiere decir que Dios incluso está por sobre esas leyes. ¿Logran entender eso? Porque a pesar de ser extranjeros, los judíos en su exilio seguían celebrando sus fiestas. Porque en su corazón ellos sabían que aunque no podían volver a la tierra prometida por estar en el exilio, sabían que Dios iba a entender que ellos, si fuera por ellos, lo hubieran vuelto. Si fuera por ti, ¿acaso no estarías ya en el reino de los cielos? Si fuera por cada uno de nosotros, ¿acaso no estaríamos conversando y ya viviendo con Dios? Pero como somos extranjeros, debemos seguir celebrando las reglas de Dios, aunque estemos en un terreno donde no se hace. Aunque estemos en una tierra donde no se celebra, no sé, donde no se celebra el matrimonio como corresponde, por ejemplo, porque en esta tierra el matrimonio se celebra patas para arriba. Te casás, te divorciás, 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 te casás, te divorciás. Y hay algunos que al día de hoy en Chile tienen 4, 5, 6 esposas y no se pueden casar porque la ley de Chile no lo permite, pero la ley de Chile tampoco los separa. Tú tienes que entender que tú eres territorio de Dios, tú eres terreno de Dios, tú eres extranjera del cuerpo para afuera, pero del cuerpo para adentro, ese es tu hogar, ese es tu territorio, ese es tu terreno. Del cuerpo para afuera, extranjero, peregrino. Del cuerpo para adentro, ¿qué dice la Biblia? Y yo habitaré en él, y él en mí, y todo el que yo golpeare en la puerta y me abriere la puerta, yo cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces dentro de ti, ¿quién está? El Espíritu Santo, Jesús, Dios. Y si él está habitando ahí, cuando alguien habita en un lugar, ¿qué sucede? Eso le pertenece. Yo habito en esta casa, en mi casa. ¿Qué creen que dice Dios? Yo habito en ese ser humano, en mi ser humano. ¿O no? Dentro tuyo, tú no le perteneces al mundo. Tu cuerpo no le pertenece al mundo, tus pensamientos no le pertenecen al mundo. Todo lo demás sí. Todo lo demás sí. Tienes que aprenderte esto de todo corazón. Porque el mundo, cuando te rechaza, tú te sientes mal. Incluso te hace sentir que Dios no está contigo porque nadie te entiende. Te hace sentir que tú estás mal a veces. Porque no suceden las cosas que tú esperas. Es una cultura completamente diferente. Completamente diferente. ¿Acaso las personas que no se congregan entienden que tú tienes que conectarte a las 11 de la mañana hasta la 1? ¿Lo entienden? ¿O te dicen, pero un día que no vayáis, un día que no participéis, o no que dicen eso? Pero ellos no entienden que es un día, cuando no participas, es un día en el que no escuchas la voz de tus familiares más cercanos que los de tu propia sangre.
Porque entre cristianos nos entendemos, entre cristianos nos comprendemos, entre cristianos tenemos la misma cultura. ¿Saben cuáles son las diferencias entre los cristianos? Cuando meten la cultura de afuera. Hay iglesias que usan falda y otras que no usan falda. Eso es cultura exterior. La falda ni siquiera existía en la época de Cristo. El hombre y la mujer usaban toga. El hombre se le llamaba toga y a la mujer se le llamaba vestido. Y tenían casi la misma forma. Todas las peleas entre cristianos son porque meten cosas de afuera y tratan de interiorizarlas en la iglesia. Pero tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Entonces, ¿han escuchado? Ay, es que lo eché de menos. Ay, es que la eché de menos. ¿Han escuchado eso, no? Cuando tú extrañas a una persona, ¿no es cierto? Porque estás acostumbrándote a esa persona y la echas de menos. ¿Echas de menos a Dios? ¿Lo echas de menos? ¿Esperas escucharlo? Entonces debes de anhelar estar más cerca. Y solo tenemos una manera de estar más cerca. Y es dentro, porque Él está dentro. Y para yo entrar dentro mío, lo único que tengo que hacer es cerrar los ojos y conversar con Él. Es la única manera. Entonces, cuando tú te sientes débil, vuelve a tu territorio. Cuando tú te sientas que te quieres esconder, vuelve a tu territorio. Cuando tú te sientas que nadie te comprende, ándate con los tuyos. Si crees que nadie te entiende, ándate con los tuyos. Si quieres esconderte, refúgiate en Dios. Si quieres conversar con alguien, conversa con los tuyos. Debemos de dejar de sentirnos rechazados. Debemos de dejar, si te rechazaron, ámalos, porque ellos no te entienden, solamente porque tú no les perteneces. Estamos siendo muy atacados a través del rechazo. No sé si se han dado cuenta. Este rechazo está sucediendo por un solo motivo. Que estamos intentando culturizar el mundo que no nos pertenece. Para que no nos sintamos rechazados, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir donde perteneces. Aquí tú perteneces. En otra iglesia también perteneces. Porque los hermanos tenemos la misma cultura. ¿Saben que ayer cuando estábamos en el evangelismo, algunos de ustedes se sintió rechazados? No. ¿Entendían todo lo que se hablaba? Que decían que había que llegar al corazón de los niños, porque los niños son el futuro, etc. No sé, entendíamos todo. ¿Y alguna persona que no es cristiana y no es del Señor lo entendería? ¿No? En ese contexto, una persona se sentiría como rechazada, porque intentaría decirnos, pero es que los niños no pueden llegar y hablar con los niños, porque cada padre se tiene que preocupar de eso, cada padre se tiene que preocupar de enseñarle a su hijo la doctrina que sus padres quieran. Eso es lo que dice el mundo, ¿o no? Solo en ese lugar, donde habían solo hermanos, era nuestro hogar, nuestra propia fortaleza, nuestro propio hogar. En otro lado, no hubiera sido así. Si ellos hubieran enseñado lo que enseñaron ayer, por ejemplo, en cadena nacional, ¿cómo estarían los comentarios? Ahí abajo, ahí, en la noticia. Todos peleando, ¿o no? Eso pasa exactamente en nuestra vida ahora. Tú sientes que no perteneces al mundo, pero también sientes que no perteneces a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque estás entre el mundo y la iglesia. Sientes que no perteneces a ninguno de los dos. ¿Y eso es por qué? Porque hay una lucha interna dentro de ti para poder tomar, ¿no es cierto?, uno de los dos lados. Cuando logres vencer
eso, que sí se logra vencer, te vas a sentir tan bien, porque la misma palabra dice cuán contento es estar reunidos entre los hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga. Padre, fortalece nuestro entendimiento, Señor, llevándolo a tus pies, Padre Celestial, para que tú expliques personalmente en el Espíritu esta palabra a cada uno de nosotros. Imparte, Señor, sabiduría desde lo alto a través de tu Espíritu Santo. Gobierna nuestras vidas, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor amado, porque forasteros somos en tierra del enemigo, Padre Celestial, y nosotros no venimos a conquistar, porque lo dice tu palabra así. No venimos a gobernar, porque lo dice tu palabra así. ¿Qué venimos a hacer? Venimos a resistir hasta el día de tu llegada, Señor. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a soportar, ayúdanos a soportarnos los unos a los otros, para que todo lo malo que haya en nosotros salga de una vez por todas y líbranos del mal, Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Esta fue la palabra del día de hoy. Quedan despedidas todas las personas que se conectan a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de cualquier sistema de internet que tú estés participando. Quedan muy despedidos y espero que realmente hayas entendido esta palabra. A todos los que son parte de la congregación Vaso de Alabastro, quédense para las noticias, para los avisos, y el Señor les ama. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, a ser fiel también a su palabra, ¿verdad? De lo que es